Es un gusto poder saludarles nuevamente en este espacio, el cual lo llamamos Caminamos Contigo. Como todos los sábados, le damos la más cordial bienvenida al diálogo de hora y media. Algunas música entre medio, una conversación, una tertulia, donde nosotros queremos ofrecer una conversación agradable, invitarte, nuestro querido oyente, para ser parte de este diálogo, de esta conversación con nosotros, y que sea un tiempo de conversar juntos, esperando que puedas conectarte y que este programa no sea solamente un programa más, que no sean palabras, sino que sea un programa que llegue a su corazón, que pueda producir fruto, que pueda impactar su vida, que pueda ser multiplicador. Gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse. Un programa preparado por el Departamento de Consejería de la Radio ZP30, que es Caminamos Contigo. Cada sábado salimos en vivo. En esta ocasión, aprovechando el pastor Walter Neufeld por aquí, entonces en la semana mismo, para usar bien el tiempo, lo pregrabamos, pero ya sale con nosotros en 2-3 días, que es este sábado a la mañana que está saliendo. Luego la repetición del programa por la radio el domingo a la noche, y luego usted puede buscarnos en las redes sociales bajo Consejería Radio ZP30 y lo va a encontrar ahí también en Spotify y en las diferentes plataformas. Hoy tenemos como tema Historia de la Fundación Jesús Responde al Mundo de Hoy. Una fundación que ha sido de bendición para nuestro país, para las naciones, durante años. ¿Y quién tenemos aquí con nosotros? Le tenemos al pastor Walter Neufeld. Pastor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por permitirme visitarles en sus estudios. ZP30 en todos estos años ha sido para mí una casa que siempre me ha recibido bien y una puerta también por donde entrar a comunicarme con tantos oyentes que tiene esta radio ya durante décadas. Así es, durante décadas. Estuvimos haciendo un recorrido, usted vino aquí a los estudios, de qué lindo, nuevo, sí. Fuimos hasta el final, donde está la gente de prensa sentado. ¿Qué te pareció? Asombrosa. Yo no bueno, conocí el edificio, el nuevo edificio abajo nomás, sí. Había estado alguna vez, pero realmente los diseños, los estudios son de primera generación. Así es. Primera generación, sí. Y usted sabe que siempre le decimos, el oyente, si tiene interés en algún momento de venir, conocer por aquí, por adentro, está bienvenido. Qué bueno. Entonces, qué bueno. No es que ¿cómo me gustaría conocer? Si lo dice de esta manera, está bienvenido. La invitación siempre está hecha. Puede venir aquí en horario de oficina. Alguien le va a hacer un recorrido para que el oyente pueda también conocer. ¿Qué te pareció el elevador? Bueno, me sentí como si fuera aquí, estábamos en Europa, que es totalmente otro nivel ya. En el chat, en la radio con un elevador. No, estaba muy moderno todo. Se nota que realmente es pensando ya en el futuro que realmente puede servir muchos años. Y esta radio ha participado en una forma muy activa del desarrollo del Chaco, de la comunicación, del pensamiento, y ni qué decir en la parte espiritual, ¿verdad? ZP30 realmente todas unas generaciones han participado de ¿Quién no escucha algún programa de ZP30? ¿Verdad? Cada uno elige sus favoritos. Algunos lo tienen todo el día. Pero qué bueno es que también está en la nueva era de la comunicación en que estamos ahora, que como dijiste, hay que estar en plataforma, no se puede solo depender de la radio. Y bueno, todas estas plataformas se pueden usar también para transmitir palabras de esperanza, palabras buenas. Totalmente. El oyente que nos está escuchando, cuando escuchó el título del tema, Historia de la Fundación Jesús Responde al Mundo de Hoy, seguramente se estará preguntando, pero ¿qué tiene que ver la fundación con su historia, con su comienzo, con el pastor Walter Neufeld? ¿Cómo empezó eso? Bueno,
Yo digo que fue el pensamiento de Dios, ¿verdad? Yo me crié acá en el Chaco, aquí nací, estuve aquí hasta mi adolescencia. A los 16 años me fui en Asunción al Instituto Bíblico. Ahí tuve una experiencia en esos años de estudio eh, con Dios, una experiencia que fue mucho más allá de lo que yo conocía. He visto una visión en un tiempo de oración con un amigo, escribe grande mi nombre sobre el Paraguay. Y lógicamente eso me impactó muchísimo. Yo tenía 18 años. ¿Cómo hacerlo? Por años le he preguntado a Dios, ¿qué colores usar? ¿Cómo escribir tu nombre sobre una nación? Y bueno, comencé a servir a Dios donde se abrían las puertas. Lo primero era dirigir una pequeña iglesia, fines del 82. Estaba todavía estudiando. Más tarde el trabajo en la cárcel de Tacumbú. Estuve como 5 años ahí hasta fin del 89. Pero me di cuenta que eso no vamos a alcanzar así Paraguay, ¿verdad? Porque siempre estaba dentro de eso, ¿verdad? Hice algunas pequeñas experiencias evangelísticas y ahí tuve la oportunidad de participar de un congreso de evangelismo de la Asociación Billy Graham en Ámsterdam en esos años 2 veces, y he visto cómo se evangeliza en el mundo, en muchos países, porque había de más de 190 naciones evangelistas ahí reunidos y era muy intensivo mañana, tarde y noche, y se escuchaba de los mejores de los diferentes continentes y todo lo que está pasando. Y volví con una convicción muy clara: si queremos escribir grande el nombre de Jesús en el Paraguay, es solo posible con toda la iglesia. Jamás lo puede hacer una institución o un equipo evangelístico, como se llamaba en esa época. Sí. No es posible. Todos juntos tenemos que hacerlo. Y muchos tienen que evangelizar, no uno solo. Muchos tienen que ser los evangelistas, se tienen que multiplicar. Eso fue inicialmente la visión. Y pensando con un amigo, en Guarambaré íbamos a tener la primera vez una campaña unida y estábamos pensando qué nombre vamos a darle. En un club deportivo, y el pastor, cuando ese también ya lideraba una iglesia, estábamos ahí, Máximo Abadie, y nos vino el nombre, vamos a llamarlo Jesús Responde al Mundo de Hoy. Fue en el 87. Tuvimos ese evento, nuestra primera experiencia con varias denominaciones, trabajar juntos. Lógicamente fue un desafío grande, causó también en su momento, digamos, inquietud en ámbitos de la iglesia. ¿Qué es eso? Medio raro, esto va a crear problemas, en fin. Fue el viento en contra tan fuerte que paramos unos 3 años. Porque yo seguía mi trabajo en la cárcel, era 87 hasta el fin del 89, y de vez en cuando trataba, pero la gente también tenía miedo de apoyar. Y entonces desde el año 90 iniciamos, digamos, lo que es Jesús Responde al Mundo de Hoy. Okay. Bien pequeñito, pero de a poco se iban sumando las personas que nos invitaban, las personas que nos ayudaban, porque cada tornillo más o menos era un milagro, porque no pertenecíamos a ninguna denominación. Era una fundación independiente, o sea, al comienzo una asociación, luego fundación, pero siempre con el mismo nombre, y eso creaba por un lado celo, por otro lado nos daba la libertad de trabajar con todos los que nos invitaban, ¿verdad? Podíamos ir donde se nos daba la gana, como se dice, donde el corazón decía, allá Dios nos llama, ahí nos vamos. Entonces, sí, fue un camino bastante largo y angosto para comenzar a echar raíces y tener la confianza
que hoy en día se trabaja mensualmente con más de 500 iglesias en el país. O sea, eso en aquel entonces era impensable. Pero Dios dio su gracia. Hay que perseverar y cada día hacer un paso en la misma dirección. Y Dios hace esos trayectos largos en un solo instante. Estos comienzos, Pastor Walter, ¿quiénes fueron las personas que...? Porque yo entiendo así que usted tuvo una visión. ¿Es así? Sí. Luego empezaste a compartir esta visión. Sí. ¿Quiénes fueron esas primeras personas que comenzaron a captar la visión y ser parte de ella? Y tuve el primer pastor que me acompañó fue el pastor Hernán Hugo Cano, también alguien del Chaco que en ese momento estaba pastoreando en el Oriental. Y le había invitado para ser pastor. Él fue el pastor del equipo y yo el evangelista. Así trabajamos juntos. Y el pastor Juan Ramón Ayala, aquí del Chaco, se sumó ya muy al comienzo porque nos conocíamos del tiempo del estudio. Habíamos estado en el mismo curso en el Instituto Bíblico. Entonces, con él estuvimos juntos. Ellos estuvieron entre los primeros que comenzaron. Y también había algunas personas del exterior, ¿verdad? Mi hermana trabajaba de secretaria aquí. Ella tenía contactos en Alemania. Y como aquí en Paraguay la gente tenía celos para apoyar el ministerio, y entonces se nos cortó prácticamente el apoyo, y como para salir combustible ya necesitas para tu vehículo, para construir un parlante, al comienzo todo es, ¿verdad? Evangelismo es un gasto continuo. Sí. Entonces Dios usó una mujer que ahora ya está con el Señor, señora Mónica Draes von Schenk, cuando murió fue ella. Esa señora durante más de 20 años nos pagó un viaje como familia anualmente a Alemania y la estadía allá. Entonces nos daba la oportunidad de visitar iglesias y compartir el proyecto allá. Y entonces los primeros años teníamos apoyo de allá, de diferentes iglesias que daban sus ofrendas para poder trabajar aquí en Paraguay, ¿verdad? También nosotros como familia recibíamos apoyo para que nuestros hijos puedan ir al colegio, en fin, todo esto, ¿verdad? Luego en Paraguay la gente comenzó a tener la confianza. Lo de Alemania se iba achicando, aunque siempre quedaron las relaciones, las amistades, en fin, también con iglesias que hasta hoy hay prácticamente una iglesia que apoya hoy en día, pero ya hace 10 años por ahí que más del 90% del apoyo económico viene de Paraguay. ¿Verdad? Entonces es un equipo nacional, ¿verdad? Es un equipo nacional. Sí. Esos primeros comienzos de Jesús Responde al mundo de hoy, ¿qué hicieron al comienzo ustedes? Bueno, nosotros teníamos dos cosas en claro. Queríamos formar un equipo evangelístico y ponerlo a disposición de la iglesia. Nunca formamos iglesias, Jesús Responde, pero al servicio de toda la iglesia de Cristo. Y lo otro era animar a la gente a ser evangelistas y darles herramientas, construir herramientas. Sí. Entonces, uno de los primeros que nos había ayudado durante muchos años, hoy el señor Denis Ran, en aquella época era un joven soltero, con sus amigos, ellos nos construyeron el primer equipo de sonido para poder salir, ¿verdad? Consiguieron los fondos y ellos nos construyeron, porque yo había hecho un viaje por gente que me ayudó a Canadá y tuve la oportunidad de pedir fondos allá, pero eso fue un tiro al aire, ¿verdad? No vino ese apoyo
tan esperado, porque la visión inicial era que necesitaba $5,000 para iniciar. Bueno, se piensa en un vehículo, se piensa en los parlantes, los equipos, bien humilde, pero poder recorrer el país. Y bueno, lo que sí se juntó allá, creo que eran $290 en un año, algo así. Y mientras tanto aquí los muchachos construyeron el primer equipo, y eran muchachos que nadie iba a decir que eran los donantes y los que trabajaban. Y el señor Rudolf Leuven nos donó los primeros micrófonos Shure, me recuerdo, 2 micrófonos Shure. Que era lo máximo. Era lo máximo en esa época, ¿verdad? Y así se iban juntando, tornillo, como digo, tornillo por tornillo, ¿verdad? Sí. Había una convención de iglesias de los menonitas, y había un señor Duque, era el secretario ejecutivo, y durante la primera etapa, o sea, la primera convención que nos abrió, en realidad las puertas fueron ellas fuera de donde yo venía, que era la convención Hermanos Menonitas, ¿verdad? Ajá. Entonces de ellos compramos también un camioncito viejo, remendado, y con eso aprendimos a manejar, o sea, especialmente que me acompañaba tenía que aprender a manejar, porque yo me di cuenta, si queremos multiplicarnos no puede ser un solo chofer, ¿verdad? Porque al comienzo el evangelista hace todo, es chofer, es mecánico, es sonidista, es predicador, y por poco no se tiene que poner al último la mano sobre la cabeza también, orar por sí mismo. Por él mismo. Así es el inicio, ¿verdad? Sí, así. Y vivir entre críticas y aplausos, que es especialmente parte en el inicio, ¿verdad? En el inicio eso es muy fuerte, la parte de la crítica más que los aplausos, ¿verdad? Hoy aplauden, pero cuando sí. eso fue diferente. Sí, pero se dice que 10 personas que sobreviven la crisis o digamos las críticas, las situaciones destructivas, de eso creo que hay solamente uno o 3, hay una estadística que puede sobrevivir el éxito. O sea, tener éxito y sobrevivir espiritualmente es mucho más difícil que en la crisis. Cuando vos tenés crisis, estás enfermo, estás con problemas económicos, es más fácil mirar al cielo, pedir: Dios, ten misericordia, ayúdame, yo te necesito, estoy desesperado. Cuando te relajas un poco, como le pasó a David, como le pasó a Salomón, Salomón siendo el hombre más sabio del mundo, y ya viejo, no siendo un muchacho joven, porque fue rey desde jovencito, siendo ya viejo experimentado, cometió los pecados más grandes de su vida, de apartar su corazón de Dios y irse detrás de los ídolos. Entonces, cuando estamos bien y experimentados, ahí tenemos que atender muchísimo que nuestro corazón no se ponga confiado en sí mismo, en nosotros mismos, y se independiza de Dios. Toda la vida necesitamos cada día depender de Dios. Así es. Y cuando en esa parte fallamos, se vuelve muy peligroso nuestro camino. Así es. Y en el ministerio Jesús Responde al Mundo de hoy, usted, pastor, hubo un momento donde dijo: wow, era un éxito total, y tuvo que enfrentarse a una realidad así. Sí, lógicamente, cuando llega un momento de aplausos, eso te emborracha, ¿verdad? Como el alcohol de alto porcentaje, ¿verdad? Te marea y uno cree que lo ha logrado, ¿verdad? Hasta que Dios también siempre intervino en mi vida, en mi vida particularmente, mucho trabajo con enfermedades. Yo casi siempre tuve enfermedades que me acompañaron durante el ministerio, desde jovencito. ¿Usted? Sí, personalmente. Y eso siempre era un cable a tierra, porque eran cosas graves, ¿verdad? Tuve una insolación a los 30
40 años. Ahí estuve como 3 años con una profunda depresión. A los 20 y tantos años, cuando dejé el ministerio carcelario, yo ya solamente tenía miedo, porque en aquella época, era la época de la dictadura de Stroessner, yo no tenía ni idea dónde estaba metido, y comencé de repente a darme cuenta que era muy, muy peligroso lo que estaba haciendo, y me avisaban que era peligroso. La gente de adentro, el jefe de seguridad, me invitó para no venir más, ¿verdad? Me mostró aquí, tenemos 280 puñales en una revisada de celda y vos estás aquí en medio de esta gente, ¿verdad? Y cuando de repente eso me asustó, porque yo venía aquí del Chaco, de un mundo de la colonia, muy, muy lejos de esa cultura que hay dentro de una cárcel, ¿verdad? Así que esos momentos difíciles que tuve más tarde fueron otras situaciones me ayudaron a volver al Señor, que mi corazón no se aparte del Señor. Pero muchas veces se apartó sin darme cuenta. Tenía que darme cuenta, hoy es tiempo de volver al Señor. Por ejemplo, uno comienza a predicar, todo el tiempo estar en camino y no tener más tiempo de estar con Jesús. Rápidamente hace su devocional de paso nomás porque la actividad te exige. Y que en el momento del éxito todos dicen, tú puedes. Más. Si Jesús responde, no hace, nadie va a hacer. Así, para este evento necesitamos Jesús responde. Para este evento necesitamos Jesús responde. Ustedes tienen la logística, ustedes tienen eso, ¿verdad? Y uno comienza a creer eso y no se da cuenta que uno comienza a servir más a las personas que a Dios. Porque uno ya ni sabe más si eso era la voluntad de Dios o no era la voluntad de Dios. Uno solamente hace, ¿verdad? Porque son eventos todos cristianos, todos con buen mensaje. Y todo eso nos llevó a cometer también errores que hoy en día, mirando atrás, digo, ¿para qué nos metimos en eso? ¿Verdad? Un tiempo me venía en mi mente siempre eso de no te metas donde no te llaman, ¿verdad? Mantenerme en el llamado, eso Dios me llamó. Hay muchas cosas lindas en el reino de Dios. Hay muchos ministerios en la iglesia. Apasionadamente se puede hablar, por ejemplo, de la radio, la comunicación, ¿verdad? Es un mundo donde uno puede dedicar 1000 vidas y no es suficiente. Así es. ¿Verdad? Así como el evangelismo, como el pastorado, como los que tienen dones proféticos, dones de sanidades en diferentes congregaciones, uno conoce ministerios tremendos y uno solo no puede estar en todas, sino tiene que siempre volver a decidirse, nuestro llamado es este. Eso ha sido y sigue siendo la lucha en un ministerio como Jesús responde. El evangelismo, esa es nuestra punta de lanza. Todo lo otro está bien, vamos a colaborar, pasarnos la mano, bendecir, pero mantenernos en lo que hemos sido llamados. Qué lindo. Gracias, pastor, por abrir su corazón y compartir de esta manera. Le propongo que escuchemos una canción y luego volvemos hablando así como estamos conversando. Con mucho gusto. De vuelta conversando con el pastor Walter Neufeld, hablando sobre lo que es la historia de la Fundación Jesús Responde al mundo de hoy. Y más que eso, ya el pastor abrió su corazón, ya habló de victorias, habló del comienzo, habló de luchas, habló de lo que pasa cuando el humo sube a la cabeza, ¿verdad? Volviendo a esos comienzos, pastor, ¿ustedes comenzaron y qué ofrecían de comienzo? ¿Campañas evangelísticas? Exactamente. Era la época, bueno, de los años 90, y había un fenómeno en esa época, en general, porque es famoso aquel muro de Berlín que se cayó, las misiones internacionales redirigían sus recursos. El efecto, lo que causó en Paraguay es que de repente las iglesias eran supuestamente independientes.
que habían recibido respaldo de afuera, diferentes misiones. ¿De dónde? Por ejemplo, de Estados Unidos, de Canadá, Asamblea de Dios, Hermanos Menonitas, no sé, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la realidad aquí? Que las iglesias entraban en terapia intensiva. Por falta sin líderes. Sin líderes, porque los líderes tenían que buscarse otro trabajo. Entonces cualquiera tenía que asumir el liderazgo. Muchas iglesias tenían 20 personas, 15 personas, 30 personas. Eran iglesias en realidad en terapia intensiva y esas iglesias nos invitaron. Los primeros 15 años fue básicamente eso nuestro trabajo. Dormir en los bancos de esa iglesia, compartir con el pastor, invitar a los vecinos, con esas famosas bocinas de antes, recorrer la calle e invitar. Sí. Nosotros lo llamábamos el chura chura porque así se vende en el oriental la chura, ¿verdad? Sí. Bueno, recorrer por las calles durante el día, invitar a la gente. Y entonces por las noches tener programas evangelísticos y consejería, que muchas veces también era animar un poco al pastor, a la iglesia, tratar de no meternos en problemas con la iglesia, porque lógicamente siempre hay miembros críticos y cuando viene una evangelista de afuera te endulza la boca con esas palabras. Nosotros necesitamos un pastor como usted, que predica como usted. Si uno ahí abre la boca, uno le deja un tremendo problema al pastor, ¿verdad? Entonces, aprender a ser sabio, a no abrir nuestra boca, siempre ponernos al lado del pastor de la iglesia, por más difícil que esté la situación. Y eso es lo que al comienzo ofrecíamos. Eran netamente campañas evangelísticas. Luego vino una época donde se incluyeron en Jesús Responde otros ministerios. Ok. ¿Cuáles, por ejemplo? Y bueno, uno fue a abrir una librería en la terminal de ómnibus de Asunción, que funcionó alrededor como 20 años, la casa de Cristo la Respuesta. Después tuvimos contacto con una organización canadiense, Power to Change, y ahí comenzamos con los ministerios como escuela de fútbol, a través de esos contactos conocíamos otros ministerios. Ahí se sumaba OANSA, que son hoy en día los clubes bíblicos para niños. Se conocía más tarde otra organización que trabaja con silla de rueda, que hoy en día en los últimos 5 años, poco menos 5 años, alrededor de 5,000 sillas de ruedas se ha distribuido en el país a personas necesitadas, ¿verdad? Y ahí se predica, o sea, en todo eso son herramientas que usa para llegar a la gente. También para ayudar a la iglesia de traspasar sus paredes que a veces le aíslan de la sociedad. O sea, en Paraguay las iglesias no son perseguidas casi en cualquier barrio del país, o yo diría en cualquier barrio del país se puede levantar una iglesia, un templo. Una vez que el templo está construido, las ventanas y puertas puestas, la sociedad lo acepta, ahí está, pero se aísla y tiene de ahí en adelante dificultad de penetrar en la sociedad, o sea, de influenciar positivamente con eso luchan todas las denominaciones de alguna manera. Como que viven en una burbuja, en una cápsula. Como en una cápsula. ¿Cómo hacer para romper esa pared invisible? Es una pared invisible, espiritual. Sí. Entonces la única manera es ir y servir. Vos abrís una escuela de fútbol, le invitas a los chicos, vengan cada sábado a la tarde, aquí hay un profesor que les va a enseñar fútbol, vamos a tener una competencia con otros que están en otro barrio y cosas así, y cada vez un 10 minutos mensaje de la palabra, y tenés tu auditorio todas las semanas, gente que no va a la iglesia de otra manera, ¿verdad? O ECOE, que es un ministerio de refuerzo escolar.
Es un ministerio que muchas familias están muy agradecidos que su hijo recibe un refuerzo escolar, porque en las escuelas a veces con 30, 40 alumnos, un profesor en el oriental a veces enseña 2, 3 turnos a veces, mañana, tarde y noche, para sumar rubros para que le alcance para su familia. Entonces, lógicamente, ya no tiene tiempo de revisar cuadernos y los chicos llegan al 6º grado. Hay chicos que llegan al 6º grado sin saber escribir, leer y escribir, pero pasan. Hoy en día, como están las reglas de juego del Ministerio de Educación, un chico puede tranquilamente llegar sin aplazarse al 6º grado sin saber leer y escribir, y eso es grave. No digo que sea generalizado, pero cada uno que tiene un caso así en la familia tiene un problema. Muchas veces una madre soltera o papá y mamá trabajan, no le pueden ayudar a su chico en la casa y tienen que pagar a alguien, pero para eso no alcanza el dinero en muchos casos. Entonces, si la iglesia, profesores jubilados, así, que conocen algunas materias para enseñar y le enseñan al chico con la palabra de Dios, lógicamente esa iglesia comienza a tener un contacto con el vecindario. Y entonces son métodos actuales. Vino también el tema de la radio, la televisión. Estuve como 10 años en la televisión teniendo programas. Bueno, las redes sociales, uno va ampliando como para poder tener contacto con la gente que está afuera, que no tiene idea quiénes somos los cristianos, ¿verdad? O sea, ¿qué es la vida cristiana en sí? Lo mismo pasa aquí en el Chaco. Bueno, muchos dicen, estos son los menonitas, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué es un cristiano menonita? Uno que camina con Jesús, ¿verdad? ¿Cuál es su convicción de fe? Es una cultura, para muchos que vienen, es una cultura de afuera y lo ven, no lo interpretan con la fe. Entonces, necesitamos quebrar muchos paradigmas y lograr llegar a comunicarnos de alguna manera, hacernos entender en un lenguaje que sea apetecible para la sociedad. Y la fundación, usted está contando, o sea, habló de una realidad de la iglesia, de lo que trabaja la fundación. ¿Cómo se conecta la fundación con las iglesias? Nosotros tenemos, hoy en día, porque todo creció a través de los años, lo llamamos movilizadores, que están visitando las iglesias y ofreciendo programas. ¿Verdad? Y las iglesias están necesitadas porque el evangelismo se quedó de lado. Hoy en día hay poco trabajo evangelístico. O sea, hubo una época en los años 80, 90, la Asamblea de Dios, más en los años 80, cuando tenía el respaldo americano, que por todo el país tenían carpas de sanidad y de proclamación del evangelio. Era un movimiento muy grande evangelístico. Esto no existe hoy en día. No existe. ¿Verdad? Y así las diferentes denominaciones, prácticamente ministerios evangelísticos en el Paraguay existen, pero muy pocos. Ahora están comenzando algunos. Estoy muy contento. Tenemos varios equipos también regionales, bases regionales, como en Caguazú hay una base en Canendillú y hay otra base en Concepción y hay una pequeña base aquí en el Chaco, ¿verdad? Y lógicamente de ahí cada uno en su zona, en sus departamentos. Lo de Caguazú atiende el departamento de Alto Paraná, Caazapá y Caguazú, por ejemplo, ¿verdad? Así van repartiéndose los diferentes departamentos del país como para llegar a las iglesias de cada departamento del país, ¿verdad? En lo posible. Claro, claro. O sea que buscan constantemente la conexión con las iglesias para hacer lo que están haciendo. Entonces, por ejemplo, los comedores sociales, que hay alrededor de 600 comedores sociales, tenemos camioncitos que reparten esa comida por zona en el país, y cada zona, una vez al mes tiene el encuentro donde se entrega para el mes
los víveres, los víveres no perecederos, ¿verdad? Arroz, fideo, leche, en fin, las cosas que hay, verdura y frutas deshidratadas, cosas así. Una vez al mes. En ese encuentro siempre hay una charla. Siempre hay una charla. Siempre hay una charla. ¿Están los chicos? No, están los profesores o los pastores de los chicos. Ah, ya. Que vienen a retirar y lo que van a usar durante el mes siguiente en víveres. Ah, ya. Ellos participan. Entonces, de una charla. hay capacitaciones. Continuamente, todo el año tenemos gente que capacita. Ya. En todas las áreas. Lo mismo pasa con OANSA, lo mismo pasa con la escuela de fútbol. Nuestro trabajo en gran manera es capacitar como para poder servir. Sí. A la iglesia capacitar en herramientas que ellos no conocen. O sea, para muchas iglesias, por ejemplo, el fútbol es del diablo, ¿verdad? Porque lo ven totalmente de una manera secular, mafiosa, pecaminosa, ¿verdad? Y como me decía mi hija, que cuando tenemos 3 hijos y nuestra hija es la mayor, y cuando ella era adolescente, ella quería jugar fútbol. Y yo le decía, no, es un ambiente no es bueno para un cristiano, así, pues ella era cristiana, en fin, todo eso. Entonces, ahora le digo, mi hija, tengo una reunión ahí con el tema de por vida, de la escuela de fútbol. Y me dice, papá, eso no era del diablo. Lo que quiero decir con eso, también yo tuve que cambiar. Sí. Cosas, ¿verdad? Que antes veía que eso no está bien porque no conocía que eso podía ser una herramienta muy útil para poder llegar a tantos chicos. Y con la escuela de fútbol se llega, por ejemplo, a los padres. Porque en Paraguay cada papá sueña que su hijo va a ser futbolista. Sí. ¿Verdad? Y da todo por eso. Entonces siempre está la Copa de Campeones del Año, donde juegan entre sí las diferentes escuelas de las diferentes zonas. Y los papás están detrás, ¿verdad? Las mamás están más en los comedores, ¿verdad? O en otras herramientas que se usan. Ahí mucho más las que sirven, las que apoyan, las que vienen son las madres, ¿verdad? Y también está la conexión juvenil. Bueno, eso trata de hacer un puente entre niños. O sea, hay muchos ministerios para niños, pero pocos ministerios para jóvenes en nuestro país. Existen muy pocos ministerios para jóvenes, especialmente fuera de la iglesia. Existen iglesias que tienen reuniones juveniles, pero hoy en día la sociedad de jóvenes se mueve diferente que años atrás. O sea, cuando yo era joven, en los años 80, las fiestas comenzaban a las 3 de la tarde, a veces algunos a la nochecita, hasta las 12 de la noche. Hoy las fiestas comienzan a las 12 de la noche y terminan a las 6 de la mañana. ¿Verdad? Por todo el país. Las iglesias tienen sus reuniones de jóvenes hasta las 9 de la noche. Pero para alcanzar los jóvenes despiertos, no están domingo de mañana despiertos, ni el sábado a las 9 de la noche. Así es. Están despiertos de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y hay casi 0% o 0,1, 2%, sé de muy pocos ministerios que hacen algo con esa gente, con miles y miles y decenas de miles que están por las calles, por las pistas de baile, de fiesta, lo que fuese, haciendo carrera de motos, perdiendo brazos, piernas, cada fin de semana. Lo cruel que suena es la realidad de nuestro país. Y la iglesia, si no cambia, pierde esta generación. Así es. Porque esa generación está despierta viernes y sábado de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y si no logramos a esa hora estar en la calle, no le vamos a alcanzar. Así de crudo. Pastor querido, Jesús responde al mundo de hoy. Usted tiene una visión. ¿Cuántos años tiene Jesús responde? O sea, desde que tuvo la visión usted hasta hoy. Bueno, como les había contado, eran varias etapas. Pero que se inició el ministerio Jesús responde
digamos, sin parar el año 90. En el año 90. Pero usted tuvo esa visión a los 18 años en el IDEA. Sí, entonces era el 82, 83, sí. Ahí fue eso. Sí. Ahí ya le estamos calculando su edad ahora, ¿viste? Claro. Este año cumplí 60. No tienen que calcular ya. Sí, este año cumplí 60. Pastor querido, usted tiene una visión. Sí. Mucha gente tiene visiones. Como usted la ha tuvido. Pero luego hace un proceso de transferir esa visión a personas. ¿Está conmigo? Sí. ¿Cómo? ¿Qué es importante en el proceso de transferir una visión a las personas que rodean? Desde el inicio hasta hoy. ¿Me explico? Sí. ¿Qué ayuda para eso? Yo creo que una visión que no construye un camino, parte de ese camino es esa comunicación, es que se convierte en una frustración y una ilusión, ¿verdad? Y lastimosamente, como usted dice, hay miles y miles de personas que tuvieron visión, pero hay que hacer los pasos, hay que actuar. Y una de las acciones que hay que hacer es hablar con personas, primero hablar con Dios, pero aquí hablar con alguna persona que se pueda también decir, yo quiero ser parte de esto, yo quiero ser parte. Lo otro es actuar con el riesgo de estar solo, ¿verdad? Pero porque Dios me envía, lo hago. Porque Dios me envía, lo hago. Y al verte actuar con el tiempo, también hay gente que se suma. La parte más difícil es la primera parte, es como construir una casa. Cuando se está trabajando por el cimiento, aquí en el Chaco generalmente el cimiento no es tan profundo porque casi en todas partes la tierra es bastante dura, pero en el oriental tenemos que a veces ir profundo porque la tierra es movediza, se raja toda la pared porque el cimiento se hunde más tarde. Cuando se trabaja el tiempo en el cimiento, se invierte ahí, eso no se ve. No se ve la casa, no se ve la pared, no se ve la ventana, no se ve el techo, no se ve la pintura, no se ve nada. Y ahí que alguien te apoye, cierto, es difícil. Sí. Es difícil al comienzo. Porque no ve nada. Sí. Y hay que un poco también ir junto a lo no convencional, porque no siempre sería lo ideal que siempre la iglesia esté respaldando esa visión. Pero hay iglesias que están como para respaldar una visión y hay iglesias que se sienten completos con su programa y no están para apoyar una visión. O sea, esa es mi experiencia, eso es lo que he visto. Y he visto que mucha gente cuando la iglesia no apoya la visión se frustra, como que limita. Y para mí la iglesia de Cristo es toda la iglesia, no es una iglesia local. O sea, yo he sido miembro de varias iglesias locales por diferentes situaciones de la vida, pero siempre fui miembro de la iglesia del Señor, ¿verdad? Porque cuando Cristo viene por su iglesia. Y a veces le damos una autoridad a una iglesia local de frenar una visión, de decir no, y bueno, entonces no se puede. Si yo hubiera esperado ese momento, no sé qué hubiera pasado conmigo. Pero hubo personas que me advirtieron sobre el peligro, hubo personas también que me dijeron, cuando comencé a evangelizar, vos tenés el don, yo no soy evangelista, pero yo te voy a respaldar. Hubo también personas que de repente alguien me apoyaba, pero personas fueron advertidos, no apoyen ahí porque no era parte, porque las iglesias son celosas de su propio programa. Y Jesús responde, no es del programa local de ninguna iglesia. O sea, con nosotros ninguna iglesia está obligado
porque no somos parte de esa organización. Bueno, es bueno trabajar en armonía con las iglesias, pero tenemos que continuar a pesar de que, como decían los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, yo sé que cuando me muero, Dios me va a preguntar qué hice con el talento que Él me dio. ¿Qué hiciste, verdad, querido oyente, con el talento que Dios te dio? Y me imagino que no valdrá la excusa, mi iglesia no me apoyó. O yo estaba solo, o yo no tenía los recursos. Porque Moisés trató de ponerle excusas a Dios, pero Dios no entró en eso, ¿verdad? O sea, ¿hiciste o no hiciste? Así de sencillo es, ¿verdad? Entonces, yo hoy estoy evangelizando porque Dios me mandó a evangelizar. Yo puedo hacer otras cosas. Independiente a una iglesia o la otra. Independientemente, ¿verdad? Ahora, el hilo es muy fino. Algunos dicen, bueno, eso es rebeldía. No, yo tengo mi iglesia donde yo pertenezco, donde soy miembro, que sabe lo que estoy haciendo y todo eso. Pero no me dejaría hoy en día decir así nomás, este ministerio está prohibido hacer. Si es del Señor, si está conforme a la palabra de Dios, tenemos que estar dispuestos a correcciones y todo, pero no dejarnos frenar por los profetas del fracaso. Si tomamos la historia de Israel, llegó en pocos meses de Egipto hasta la tierra prometida. Se fueron aquellos espías 12. 10 volvieron como profetas del fracaso, diciendo nunca lo vamos a lograr, nunca lo vamos a poder hacer. O sea, mayoría de votos 10 contra 2. No vamos. La mayoría de votos en la iglesia era ese proyecto, no. 2 dijeron que sí. Y eso le costó una caminata de 40 años. Por el desierto. Por el desierto. Dando vueltas. Sin hacer nada. O sea, sin hacer nada que tenía sentido. Digamos, ¿verdad? Solamente porque Dios dijo, bueno, entonces con ustedes no y con la siguiente generación sí. Qué duro, ¿verdad? Es duro. Y yo creo que muchísimos ministerios se durmieron o pasaron 40 años de espera o muchos años de espera porque en el momento los profetas del fracaso lograron frenar y Dios está muy triste por eso. Entonces quiero animar a cualquiera que no se deje frenar. Si Dios te dijo, hágalo con amor, no te pongas rencoroso, en lo posible no quemes puentes, porque yo lo he hecho, porque después uno necesita el mismo puente para cruzar. ¿Verdad? Sí. Todas esas cosas te pasan cuando eres joven, impulsivo, ¿verdad? Sí. Te vas y después con la vida uno aprende, no es tan sencillo también nomás decir, bueno, contigo que yo corto y me voy al otro, así, no. Todos nos necesitamos, todos somos hermanos. Y como solía decir a mis hijos, bueno, ustedes se pelean, pero toda la vida van a ser hermanos. Así que tienen que arreglarse. Bueno, Dios nos dice, ustedes se pelean, los cristianos aquí en la tierra, pero todos son hermanos. Un día todos vamos a estar juntos en el cielo por la eternidad y toda la vida vamos a ser hermanos en Cristo. Sea yo bautista, sea menonita, sea Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, presbiteriano, metodista, independiente. Todos los que somos hermanos en Cristo somos los hijos del Señor y somos hermanos. Y viviremos juntos. Bueno, eso tengo que decir, pero aún así, si hay un grupo de hermanos que no me acompaña en mi visión, yo tengo que continuar porque yo tengo la responsabilidad de la visión que Dios me dio. Ellos no tienen esa responsabilidad porque ellos no recibieron esa visión y ellos tienen otras prioridades. Y ese al comienzo es muy doloroso. Yo pensé que Ederson me iba a acompañar, pero Ederson me dijo que no. Entonces uno quiere frustrarse. Y recuerda, tú tienes una visión, pero los otros no tienen. Algunos van a también entrar contigo en la visión o te van a acompañar un trayecto. O algunos te van a declarar que es una locura, que no es posible.
pero todos los proyectos de Dios tendrán los recursos de Dios. Mientras que tú estás decidido a hacer lo que Dios te mandó a hacer, Él se hace responsable de respaldarte. Él se hace responsable de cuidarte. Jesús les envió a los 12 y dijo, y yo estaré con ustedes. Ustedes van a hacer lo que yo les mando y yo estaré con ustedes todos los días. Y eso fue dicho a Moisés también. Ve, ¿verdad? Mi presencia irá contigo. Te acompañará. Eso es suficiente. Día y ¿verdad? noche. Y así también David, ¿verdad? Irás con nosotros, Jehová. Nos entregarás al enemigo en nuestra mano. Bueno, cuando él decía, mi presencia irá contigo, ya estaba decidido. Si Dios está contigo, el mundo se te puede poner en contra. Y en ese sentido, dentro de ese mundo va a estar la iglesia. Y esos son los momentos más delicados. Ahora, ahí no tenemos el derecho de odiar, de tener resentimiento, de culpar, sino sencillamente hacer como oído sordo y seguir haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Y Él respaldará los resultados. Pastor Walter, yo quiero proponer nuevamente una canción, pero hay algo, empiezo a lagrimear mientras usted está hablando los últimos minutos, porque como 3 veces habla de una realidad, de la iglesia que vive en una cápsula, en una burbuja, que jóvenes no están siendo atendidos en esa hora que deberían de ser atendidos, que sí, que la iglesia está celosa por sus propios programas. Me gustaría luego de esa canción escuchar un poco más de lo que usted tiene en su corazón, que me doy cuenta que le carga, y a mí también. ¿Qué le dice a la iglesia que se identifica con esta realidad? Que se espera que domingo a los cultos, a un estudio bíblico casero, a bautizar a hijos de miembros que se convierten, está por ahí, que no está allá afuera con la gente, que no está allá afuera. No sé si me explico. Con mucho gusto. Sí. Escuchemos esta canción y luego volvemos. De vuelta conversando con el pastor Walter Neufeld. Vamos al bloque final, a los minutos finales. Antes de ir a la pausa musical, quedamos con este tema pendiente, donde yo dije que me doy cuenta que está en el corazón del pastor, que ve una realidad que tal vez muchos de nosotros no lo vemos. Muchas iglesias no lo ven, donde usted dijo, la iglesia está viviendo en muchos casos como que en una cápsula, una burbuja. No estamos ofreciendo algo para la nueva generación, no tiene lugar en la iglesia. Y con eso sabemos, yo ya estoy pensando y viendo, si vemos Alemania, las pocas iglesias que están son los ancianitos que se quedan ahí, los jóvenes no están más. Y duele mucho, ¿no? Yo tengo hijos que están en la juventud, en la adolescencia, que son niños, y me pregunto, ¿verdad? ¿Qué ofrece la iglesia para ellos? ¿O qué les va a ofrecer o para mis nietos, para la futura generación? Usted habló de que la iglesia se encierra mucho en sus propios programas y quedamos que queríamos escuchar un poco más. ¿Qué le diría a estas iglesias? Bueno, nosotros como iglesia tenemos la misión de ser sal, de ser luz, de llevar el evangelio, y todas esas cosas, según la enseñanza de Jesús, no se puede hacer dentro de un templo, porque es poner la luz debajo de la cama, o no sé cómo decirlo, ¿verdad? Donde no se ve la sal no en la comida, ¿verdad? La iglesia tiene que redescubrir su visión de ser parte de la sociedad. Dolerse con el dolor de lo que hay allá afuera. Si a nosotros no nos duele lo que a Dios le duele, porque a Dios le duele el mundo perdido. Él envió su Hijo al mundo, no a la iglesia, al mundo perdido. Él envió su Hijo. La iglesia es ya el resultado de habernos reconciliado con el Señor, pero nuestro envío sigue siendo al mundo perdido, dar nuestra vida
para que la gente le llegue a conocer a Cristo. Y en eso en realidad estamos hoy en día muy cómodos. Vivimos especialmente aquí en nuestra zona muy cómodamente, como nadie nos persigue, ¿verdad? El diablo, como un negocio con el diablo, ¿eh? Yo no te toco a ti y tú no me tocas a mí. Sí. No existe ese negocio. Hay una enemistad entre Cristo y Satanás. La iglesia tiene que ser mucho más agresiva, pero no agresiva contra otra iglesia, sino agresiva contra las tinieblas, en favor del necesitado, en favor del perdido, ¿verdad? Y eso nos va a costar y nos va a llevar a crisis, porque si comienzo un ministerio aquí en Filadelfia, estamos aquí sentados ahora donde está este estudio. Bueno, si yo comienzo a salir allá por la rotonda, eso las 2, las 3 de la mañana, voy a tener que encontrarme con situaciones que son diferentes que el domingo a las 9 de la mañana. Sí. Otras personas con otras costumbres, tal vez algunos con tema de droga, con el tema del alcoholismo, de prostitución, y moverme en ese mundo. Pero ese es el mundo a quien Jesús vino. Ese es el mundo a quien Jesús vino y no estamos cumpliendo. Y estamos desgastando en muchos casos nuestro tiempo en creer por qué nuestra iglesia es mejor que otra iglesia, y hay muchas divisiones entre las iglesias que son oportunidades para el enemigo para debilitarnos. La iglesia es amada por el Señor, pero al mismo tiempo también ha sido enviada a ese desafío de llevar el buen mensaje, el evangelio a toda la sociedad. Hay una contradicción. Cuando alguien conoce a Cristo, muchas veces le decimos, bueno, ahora tenés que participar de los programas de la iglesia y tenés que alejarte del mundo. Queremos decir de las borracheras, de las drogas, de los vicios, de la promiscuidad sexual, en fin, de todas esas cosas, de los pecados en realidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Se aparta de la gente. Entonces, él cree que es un fiel cristiano porque se apartó de todos los que no son parte de esa iglesia. Y le hemos enseñado mal el evangelio, porque por un lado le enseñamos a apartarse y mañana queremos que se vaya a conquistar a la gente y perdió el contacto, no tiene más contacto con nadie. Por eso alguien que ayer recibió a Cristo, hoy si tú le dices invítale para mañana para el culto, alguien te va a traer a alguien, porque tiene muchos amigos. Alguien que estuvo 10 años en la iglesia le decía anda a traer mañana a alguien y no sabe a quién traer. Porque no tiene. Porque no tiene. Yo hice un experimento este año festejando mi cumpleaños. Le dije, bueno, no regalos, sino traigan un amigo. Un amigo. Que necesita conocer a Cristo. Le dijiste a tus amigos. Sí. ¿Trajeron? Fueron muy escasos. Sí. Muy escasos. Sí. Y no por maldad, sino perdimos los contactos. Nuestro sistema no funciona. Sí. Necesitamos enseñar a los hermanos de la iglesia otra vez cómo contactar con la gente de la sociedad, cómo hacer amigos de ellos, como Jesús, que fue amigo de pecadores, fue amigo de aquellas personas que estaban siendo despreciadas por la sociedad. Y nosotros necesitamos recuperar eso, si no estamos perdidos. Y estamos perdiendo la siguiente generación porque no queremos entender que esa generación no se va a adaptar a nuestro sistema. Si nosotros no llegamos a ser parte en esa cultura que ellos tienen en esa edad, no le vamos a alcanzar. Le perdemos, sencillamente están fuera del radar. Yo estoy seguro, si me pongo a evangelizar, y estoy hace años detrás de eso, si me pongo a evangelizar desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, los viernes y los sábados, vamos a tener frutos. Pero necesito
un grupo de hermanos que me acompañe. Y no hay. Vamos a instalarnos. Sí. Vamos a instalarnos ahí donde están los motoqueros en la calle, donde están chupando, donde están farreando. Vamos a instalarnos con nuestro camión, con nuestro parlante. Ahí está, vamos a hablarles, vamos a ofrecerles un café, hablar con ellos, conversaciones. Porque está ahí está la necesidad y ahí está la gente. El evangelio tiene que ir donde está la gente. ¿Dónde está hoy la gente? La gente está hoy en una cancha de fútbol. En estos días en las redes sociales explotaron porque un pastor oró algunos minutos y dijo algunas palabras, algunos segundos, sí, en un evento de la Copa América. Sí. Y bueno, ahí está la gente. Sí. Una gran oportunidad, pero no es acostumbrado dentro de la iglesia. Entonces, voces a favor, en contra, en fin, toda esa polémica. Y creo que debería ser lo más normal, que la iglesia esté proclamando, y cuando está con el micrófono en la mano, quiero decir, cuando tiene la oportunidad, que sepamos comunicar el evangelio de Jesucristo. Que no digamos a la gente, tenés que bautizarte, tenés que dejar de fumar, tenés que dejar de chupar, tenés que dejar de las drogas. Eso no es evangelio. Eso es predicar moral, eso es predicar ética, conducta. Eso lo puede hacer cualquier demonio, lo puede hacer. Nosotros necesitamos decirle a las personas cómo ellos pueden encontrarle sentido a esta vida, y solamente va a ser en Jesucristo. Y de dónde van a conseguir el poder para salir de sus frustraciones, de sus vicios, de sus problemas, y va a ser a través de Jesucristo. Necesitamos predicar a Cristo, saber qué decir, porque me doy cuenta en los seminarios de evangelismo que suelo hacer, que muchísimos cristianos no tienen idea qué hablar cuando quieren hablar a alguien del evangelio. Y le comienzan a decir cosas que para esa persona no tiene sentido. Necesitamos el amor. Si no amamos al perdido, ¿cómo voy a yo ganar a alguien de cultura brasilera si yo no le amo? Así es. A la cultura Enslet, a la cultura Nivaclé, a la cultura menonita, a la cultura alemana, latina, china, coreana, lo que fuese. Una de las primeras oraciones al respecto que hice al Señor en mi juventud: Señor, dame amor para este pueblo. Y a mí en Paraguay predicar me es fácil. Y me voy en otras naciones, me doy cuenta, me es más difícil. Porque Dios me dio un amor para el pueblo de nuestra nación. Entonces, si usted quiere servir, es necesario que amemos a la gente, que nos importe. Si están enfermos, si tienen algún problema, si están celebrando un cumpleaños, nosotros tenemos que irnos. No hace falta que participemos en sus pecados, porque eso es lógico, que no corresponde. Pero para eso en la iglesia nos fortalecemos y debemos confiar que el Señor nos va a guardar, pero tampoco ser cobardes, sino presentarles a Cristo. Me doy cuenta, usted habló de Europa. ¿Por qué los musulmanes crecen tanto? Porque son agresivos. Ellos imponen su doctrina. Ellos luchan para que en Alemania se saquen las cruces de las escuelas, porque dice que a ellos les ofende la cruz. Ellos luchan. Los cristianos retrocedemos. Queremos en nombre del paz, de la paz, del amor, retrocedemos. No, hermano. El evangelio tiene que ser predicado casa por casa, metro por metro cuadrado. Nuestra república tiene que ganarse para Cristo. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios es que conozcan a Cristo. Sí. Y que tengamos el testimonio que lo respalda. Y si no lo tenemos, que tengamos la valentía de decir: sí, estoy en falta. Estoy en falta, porque todos fallamos. Entonces yo no puedo predicar porque yo tengo falla. No, arrepentirme de mi falla y seguir predicando. ¿Cuántas veces me ha tocado eso?
Y como se dice, las mejores personas también en el baño estiran la cadena. Sí. O sea, en este mundo todos cometemos errores, todos cometemos pecados y todos necesitamos vivir una vida arrepentida todos los días de nuestra vida sobre aquellas cosas que no agradan a Dios. Y una vida entregada a aquello que el Señor nos ha enviado a hacer, de ir y hablarles a la gente del poder, del amor, de la salvación en Jesucristo. Amén, amén y amén. Qué gusto, pastor. Gracias por abrir su corazón y hablar de esta manera y hacernos este llamado muy desafiante. Y lo tomamos como de parte del Señor, ¿sí? Y es nuestra oración también que llega de esta manera al oyente y a nuestras iglesias, a nuestro pueblo. Jesús responde al mundo de hoy. ¿Qué está por delante ahora que usted dice, quiero aprovechar y compartir? ¿Qué se viene? Y bueno, estamos como siempre con los que Dios pone en nuestro corazón. En este momento estamos preparando la celebración de los 25 años del Maratón de Oración, que es una actividad anual, ¿verdad? Ya valga la redundancia, hoy en día se celebra los últimos años entre 70 y 80 localidades del país. 9 y 10 de agosto invitamos a todos los cristianos a sumarse a orar. Dios dice, pídeme y te daré las naciones por herencia. Hay tanto caos, hay tanta necesidad, tanta injusticia social, tantos problemas de vicios, tantas violencia en los hogares, por donde hacemos campaña hoy en día. El número 1 de pedido de oración es la familia. Sí. No es el dinero, no son otras cosas. Número 1, la familia. El dolor más grande de nuestras naciones no saben cómo vivir en paz en su casa. Sí. Y creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Entonces, orar por nuestro país es algo muy importante. Jesús responde, sigue con la visión de que junto con las iglesias podemos proclamar el evangelio a todo el país y que queremos ser esa herramienta, acompañar las iglesias a formar sus ministerios evangelísticos. Hasta donde yo entiendo la Biblia, cada iglesia necesita tener su evangelista. Porque así como necesita pastor, como necesita diácono, como necesita quien cante, necesita quien evangelice. El don evangelístico es uno entre los dones. La tarea evangelística corresponde a todos los cristianos. El don en sí de promover el evangelismo, de empujarlo, no se debería dejar a algunas estrellas como en el pasado en muchos casos ha sido. Debemos como iglesia asumir qué hacemos en el evangelismo. Y eso no es hacer un evento por año, sino dónde vamos a encontrar las personas y evangelizar. Jesús responde, está abocado a esa tarea, está también en un momento de transición, tanto de liderazgo, tanto también de maneras como alcanzar. ¿Quiénes son hoy en día en la sociedad que convocan, por ejemplo, para un encuentro evangelístico? La última vez con los movilizadores le dije, bueno, para la próxima reunión quiero que cada uno de ustedes haya tomado una hora de tereré con un líder campesino, con un líder social. Porque hoy en día, si queremos una convocatoria, si los líderes sociales, que son de los asentamientos, en el barrio, de acción, puede ser hay comisiones vecinales por seguridad, hay comisiones vecinales por construcción, comisiones de padres de colegio, diferentes, esos líderes son los que dicen a dónde van la gente. Así es. Y si nosotros como iglesia lo ignoramos, sencillamente la gente no se va. Ahora me he dado cuenta, porque lo hemos probado, si
si logramos que esos líderes dicen, nosotros, nuestra comunidad va a estar, está presente, ¿verdad? Predicar en lugares, qué sé yo, cierre de ruta. Me tocó este año predicar un cierre de ruta. Me tocó porque estaba ahí parado. Y estuve ya en otras oportunidades parado y no preparado. Esa vez Dios me preparó. Encontré la forma de llegar al líder de ese cierre de ruta porque estábamos ahí varias horas. Y bueno, él mismo me presentó, me entregó el micrófono y pude hacer mensaje evangelístico, el llamado, la oración, decisión, todo con la gente que tiene que sentarse sus horas ahí en la calle. Esas son gente que está obligada a sentarse ahí, porque si no, no recibe la ayuda cuando viene. Entonces, nosotros tenemos que abrir nuestros ojos. ¿Dónde está la gente? Jesús hacía eso. Él se iba, Pablo hacía eso. Él se iba donde está la gente. Y Jesús responde, necesita abandonar algunos caminos tradicionales también y arriesgarse a buscar. Con el arriesgarse, digo, porque eso tiene un porcentaje de posibilidad también que cometamos errores grandes. Porque a lo acostumbrado ya sabemos exactamente el culto en una iglesia, tantas canciones, predica, o la campaña, el llamado, los consejeros, la decisión. Ahora, estar en otros ambientes trabajando va a significar para nosotros también cambiar, salir de nuestros surcos y aprender a arar en campos nuevos. Y Jesús responde, está en eso. Qué lindo. Hablando de orar, Pastor Walter, caminamos contigo, terminamos con una oración de bendición por el oyente que nos está escuchando. ¿Usted nos guiaría en esa oración? Es para mí un privilegio poder orar. Qué gusto. Oramos juntos, ¿sí? Señor Jesús, te doy gracias que tú amas a cada persona que en este momento está escuchando. Algunos te conocen, otros no te conocen. Muchos tienen iglesias, pero yo te pido que tú puedas obrar en cada persona en la situación en que se encuentra, en su familia, en su entorno. Que des gracia, que su corazón tenga hambre y sed de ti, que te conozca, que pueda clamar en su corazón a ti y recibir de ti el perdón, la salvación, la vida eterna, y que podamos juntos terminar la tarea que tú nos has encomendado hasta que tú vengas. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén y amén. Inmensamente agradecido por usted tomarse el tiempo y abrir su corazón y hablar de esta manera. Dios bendiga su vida, su familia y lo que es toda la familia del Ministerio Jesús Responde al mundo de hoy. Muchas gracias. Esas son así también para ti, para la gran familia de ZP30. Siempre me alegro cuando escucho que ustedes están saliendo también en el Departamento de Consejería, proclamando el Evangelio en diferentes formas. Que Dios les acompañe en todos estos caminos. Amén, amén. Y al estimado oyente, muchas gracias por estar con nosotros. Dios mediante, hasta el próximo sábado con un programa más de Caminamos Contigo.